descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hemos pasado mucho tiempo en el capítulo 13 de Apocalipsis, pero hoy finalmente lo terminaremos y entraremos en el capítulo 14. El capítulo 13 está tan lleno de eventos dramáticos y símbolos misteriosos que dominan el pensamiento cristiano sobre el apocalipsis venidero y, por tanto, hemos tenido que invertir una gran cantidad de tiempo. Y una de las cosas más dramáticas es que el anticristo exigirá y obligará a todo el mundo a recibir una marca en la mano o en la frente, o de lo contrario no podrán comprar ni vender. Así que adquirir las cosas esenciales para vivir será imposible para quienes rechacen la llamada marca de la bestia. Permítanme decir de una vez, porque sin duda me harán preguntas y me enviarán correos al respecto, que no es que todas y cada una de las personas que estén vivas en todos los lugares remotos de la tierra se enfrentarán a esta situación. Todavía existen muchos lugares donde comprar y vender es una cuestión de trueque, sin ni siquiera utilizar lo que llamamos efectivo. Y esas poblaciones son tan pequeñas y tan poco importantes para alguien que quiera el control mundial, que probablemente escaparán a tal edicto, pero para todos los demás, 99.9%, esta marca será necesaria para sobrevivir. Déjenme decirles también que en la Biblia, los términos como todos y todos los que están en el mundo no son absolutos, sino que son aproximados. Esos términos se usan de manera similar a cómo los usamos hoy. Es decir, nos referimos a la gran mayoría, algo casi unánime, pero no significa que abarca hasta el último ser humano o cosa sin excepción. Volvamos a leer los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 13, comenzando en el verso 16. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1545. Apocalipsis 13, comenzando en el verso 16. También obliga a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente que hace que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde se necesita sabiduría. Los que entiendan que cuenten el número de la bestia, porque es el número de una persona, y su número es 666. En la lección anterior, mencionamos que debido a que Satanás es quien está detrás del edicto del anticristo, la verdadera intención de su plan de retener el poder sobre la tierra es engañar y burlarse de Dios. Por lo tanto, la marca que él exige a la población mundial es una falsificación de la marca o del sello que Dios puso en la frente de sus 144,000 testigos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero también está burlándose del mandato de Dios en Deuteronomio 6 de enseñar la Torá, a la que Apocalipsis 13 se refiere como el pacto, a tus hijos y poner las leyes de Dios en tu corazón y atarlas, dice la Escritura, en tu mano y en tu frente. Dios quiere que hagamos estas cosas, ya sea física o simbólicamente, porque Él quiere ser el centro permanente de nuestras vidas. Naturalmente, Satanás quiere reemplazar a Dios como el centro de nuestras vidas, por lo que quiere dejar su marca sobre nosotros.
como un recordatorio de sus engañosas gloria y grandeza y de su autoridad sobre nosotros. Mientras que en nuestra era, la élite, la clase gobernante y los más ricos generalmente se rigen por unas reglas diferentes a las que nos rigen a nosotros, el versículo 16 nos dice que incluso los grandes y ricos se verán obligados a llevar la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque aunque en apariencia la marca es un medio de control sobre nuestras finanzas y medios de vida, en el fondo de todo esto, se trata de una marca de lealtad espiritual a Satanás. Y por tanto, un rechazo a Dios Todopoderoso. Así que nadie puede rechazar la marca y seguir viviendo. Luego el versículo 18 contiene uno de los pasajes más debatidos en todo el Nuevo Testamento, el significado del número 666. Así que ahondaremos en esa pregunta y veremos qué podemos concluir. Para empezar, es importante que veamos el necesario panorama general que evocan las primeras palabras de este versículo, que dicen: aquí es donde se necesita sabiduría. Bíblicamente, la sabiduría proviene de Dios. Es decir, la fuente de la verdadera sabiduría siempre es divina. Así que a partir de eso, podemos concluir que solo los adoradores de Dios tendrán la sabiduría para no dejarse engañar por las mentiras y la impresionante exhibición de poder y conocimiento que el anticristo y sus malvados seguidores exhibirán en todo el mundo. A todos los demás les parecerá obvio seguir a esta figura mesiánica que tiene habilidades, inteligencia y liderazgo como nadie en la historia los ha tenido. Déjenme darles un ejemplo. Como alguien que estuvo en el ámbito corporativo, dentro del mundo de la alta tecnología, puedo apreciar el conocimiento, la inteligencia y las ideas creativas que los ingenieros, científicos y matemáticos han presentado y que han cambiado dramáticamente el mundo en el que vivimos. Por otro lado, desde la era de la Ilustración del siglo XVIII, hemos puesto cada vez más confianza en la capacidad intelectual de nuestros ingenieros, científicos y matemáticos. Hoy en día, cuando se dice que algo está científicamente probado, entonces todo debate llega a su final. Si un experto, entre comillas, con un doctorado, dice que algo es así, entonces debemos aceptar su palabra y tomarla como prueba irrefutable. Y eso ha tenido exactamente el efecto deseado que pretendían los académicos y filósofos de la era de la Ilustración. Los misterios de Dios han sido reemplazados por las convicciones del intelecto humano. La ciencia ya no es el descubrimiento de lo que Dios ha creado, tal como lo fue una vez. Ahora es el estándar al que la Biblia debe medirse, o ser descartada como mito, leyenda y superstición. Todo lo que uno tiene que hacer es investigar a las personas que escriben los modernos comentarios críticos de la Biblia que nuestros diversos seminarios enseñan a futuros pastores y ministros, para descubrir que, relativamente, pocos de ellos creen en Dios, y muchos menos en Cristo. Más bien, abordan su investigación bíblica como un estudio científico de la literatura y la historia judías antiguas. La fe, la creencia en los milagros, el reconocimiento de lo sobrenatural y el concepto de infalibilidad no juegan ningún papel en sus vidas, ni en su área de disciplina académica. Podría hablarles durante horas
de los científicos en diversos campos de estudio que hacen declaraciones audaces sobre supuestos hechos sobre la humanidad, la biología y el cosmos, que en realidad ni siquiera alcanzan el nivel de teorías sólidas. Pero su intelecto y sus credenciales académicas son tan valoradas que expresar escepticismo ante sus ideas equivale a herejía, o, peor aún, estupidez. Les digo todo esto, que la mayoría de ustedes ya reconoce, porque cuando la imagen de la bestia hable y el anticristo traiga una paz entre las naciones que quizás nunca se había visto en la historia, y presente a su equipo de expertos científicos y filósofos para explicar por qué las cosas ahora son como son, muy pocas personas podrán evitar ser seducidas por su intelecto y por los hechos aparentemente irrefutables. Ya hemos sido preparados y condicionados para que ocurra un escenario así. Curiosamente, la identificación y el significado del número 666 asociado con la bestia, el anticristo, será algo que todos los habitantes del mundo malinterpretarán, excepto aquellos que tienen la sabiduría divina. ¿Y quiénes son esos? Los verdaderos creyentes. Cuando aparezca el anticristo, los expertos mundiales lo explicarán de una manera, pero los verdaderos creyentes lo verán de otra. Quiero ser claro. Para el año en que se grabó este video, 2019, todavía no tenemos suficiente información y la historia aún no ha alcanzado el hito por el cual podamos descifrar con confianza la intención y el propósito del 666. Solo sabemos que tiene atributos completamente malvados y contrarios a Dios. Por mucho, la creencia más extendida entre los académicos bíblicos es que el 666 proviene de la gematría bíblica. La gematría es el estudio de los números que se asignan a las letras de un alfabeto y las palabras que estos conforman. Por ejemplo, la mayoría de las lenguas antiguas no tenían números separados de sus alfabetos, y las letras representaban tanto un sonido como un número, como es el caso del hebreo. La letra Aleph es 1, Bet es 2, Gimel es 3 y así sucesivamente. El griego antiguo es igual. Cada palabra también tenía un valor numérico al que se llegaba sumando los valores de las letras individuales. Y por tanto, especialmente los místicos religiosos buscaban un significado oculto o secreto detrás de las palabras al profundizar en los números que ellas representaban. Y al final del versículo 17 leemos: el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquellos que estudian y dan crédito a la gematría dicen que la frase el número de su nombre significa que cuando se suma el valor numérico de cada letra del nombre de la bestia, el total será 666. Bastante fácil, ¿verdad? Pues no lo es. Les tengo una pregunta. ¿Qué idioma usaremos para llegar al número de su nombre? La forma de escribir su nombre ¿debe usar las letras hebreas? ¿O como es el Nuevo Testamento debería ser con letras griegas? ¿O tal vez en arameo, que estaba muy extendido en la época de Juan? ¿Qué tal el latín? ¿O será el idioma del país del cual surja el anticristo?
Muchos traductores hoy opinan que eso debería estar en inglés. Los traductores alemanes de hace décadas atrás naturalmente pensaron que sería en alemán. Aunque el inglés y el alemán y muchos otros idiomas occidentales utilizan palabras totalmente diferentes, la mayoría utiliza un alfabeto común de 26 letras. Entonces, ¿cuál de estos debemos elegir? Ya que esto, por supuesto, cambiará el valor numérico de cada palabra. Espero que entiendan el problema. Ciertas formas del nombre de Nerón pueden llegar al número 666 dependiendo del idioma utilizado. Otros académicos han demostrado que los nombres de Napoleón y Hitler pueden ser manipulados para que sumen 666. Y nuevamente, el idioma desempeña el papel más importante. Seguramente la mayoría de la gente de raíces hebreas dirá que obviamente debe usarse el alfabeto hebreo para llegar al nombre correcto. E incluso si eso es verdad, ¿cuál alfabeto hebreo? Porque ha cambiado a lo largo de los siglos. Por lo tanto, tengo serias dudas de que el número de su nombre apunte hacia la gematría, tal como la conocemos hoy, como el medio para hallar una solución. Quizás el 666 sea puramente simbólico. Generalmente se acepta que el número 7 es un número divino, que simboliza a Dios o a las actividades divinas, y se dice que el número 6 es el número del hombre, humanos, y de la actividad humana. Así los triples 6 representan el trío malvado de Satanás, el anticristo y el falso profeta, en contraposición a los triples 7 que representan al trío divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hecho, ya sea gematría, simbolismo o cualquier otra cosa, el versículo 18 dice, porque es el número de una persona. Muy confuso, ¿verdad? Charles Feinberg, un excelente erudito, hace esta observación que por ahora probablemente es lo mejor que podamos hacer. Él dice, es casi imposible contar el número de sugerencias para 666 desde Nerón en la antigua Roma hasta personas de la era actual. Probablemente, lo mejor que podamos deducir es que dado que 7 es el número bíblico de completitud, el 6, que se queda corto, es el fracaso del hombre, en su peor expresión. La adoración del hombre por el hombre es, de hecho, locura espiritual en su máxima expresión. Me doy cuenta de que muchos expertos y autores inteligentes y reflexivos que han escrito libros sobre el Apocalipsis han ideado todo tipo de soluciones innovadoras. Pienso que esto en sí mismo es un reflejo de que todavía nos falta la información necesaria y la perspectiva histórica que aún está por llegar para llegar a una conclusión concreta y segura sobre la identificación del anticristo en relación con el número 666. ¿Podría alguno de ellos tener razón? Bueno, de vez en cuando alguien se gana la lotería. Esta búsqueda del significado y la persona del 666 ha generado una gran cantidad de supersticiones y tabúes, no solo dentro del cristianismo. Debo admitir que jamás mudaría las oficinas del Ministerio Simiente de Abraham a ningún lugar donde la dirección comience por 666. Ni usaría un número telefónico que lo incluyera. La conclusión es que simplemente no lo sabemos. Y no nos gusta eso. Debemos tener la humildad de aceptar que aunque vivimos en la llamada era de la información, no siempre podemos descifrar los misterios que Dios ha puesto ante nosotros. Y eso casi siempre se debe a que todavía no es el tiempo para que lo sepamos.
Con seguridad, en algún momento, en los tiempos finales, seremos capaces de saberlo. Es probable que solo se hará evidente cuando aparezca el anticristo. Pero, ¿serán los creyentes quienes podrán discernirlo correctamente? No vendrá del intelecto humano. Más bien, como lo dice el verso 18 muy claramente, vendrá de la sabiduría divina. Pasemos al capítulo 14 de Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 14, y si tienen la Biblia completa judía, estará en la página 1545. Leeremos todo el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él estaban 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí un ruido del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. El sonido que oí también era como el de los arpistas tocando sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico excepto los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Siguen al Cordero a donde quiera que va. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Dios y el Cordero. En sus labios no se halló mentira alguna. Son sin defecto. Luego vi a otro ángel volar en medio del cielo con la buena noticia eterna, para proclamarla a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijo a gran voz: «Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora en que juzgará. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua». Otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que hizo que todas las naciones bebieran el vino del furor de Dios, causado por su prostitución. Otro ángel, el tercero, los siguió y dijo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ciertamente beberá el vino del furor de Dios, vertido sin diluir en el cáliz de su ira. Ese será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre. Aquí es cuando se necesita perseverancia por parte del pueblo de Dios, aquellos que guardan sus mandamientos y ejercen la fidelidad de Yeshua. Luego oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren unidos con el Señor, de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, ahora podrán descansar de sus esfuerzos, porque las cosas que han logrado van con ellos. Entonces miré, y delante de mí había una nube blanca. Sentado en la nube había alguien parecido a un hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: empieza a segar con tu hoz, porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que estaba a cargo del fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz afilada, y vendimia los racimos de uvas de la vid de la tierra, porque están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra,
vendimió las uvas de la tierra y las arrojó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por 200 millas. Aquí hay un excelente ejemplo de las desventajas de dividir un libro de la Biblia en capítulos. Hemos concluido el capítulo 13. Respiramos profundo y ahora pasamos la página al capítulo 14 con la expectativa de comenzar un nuevo tema. Sin embargo, debido a que hay una interrupción al final del capítulo 13, podemos dejar de ver la conexión entre sus últimos 2 versículos y el primer versículo del capítulo 14. Volvamos al capítulo 13 y leamos brevemente el final del capítulo. Aquí es donde se necesita sabiduría, los que entiendan que cuenten el número de la bestia, porque es el número de una persona, y su número es 666. No debería haber ninguna pausa, ni parada, ninguna división de capítulos, pues esa no fue la forma en que fue creado el texto originalmente. Hemos hablado de que la bestia o Satanás exige una marca en la frente o en la mano de todos en el mundo, y el número del nombre de la bestia es 666. Pero inmediatamente al comenzar el capítulo 14, ¿sobre qué leemos? Leemos que el Cordero estaba de pie junto con los 144,000 a quienes Dios marcó en sus frentes, apartándolos así para Él. Tenemos este contraste intencional entre la bestia que exige adoración, o si no, la muerte, y Dios, que aparta a 144,000 que se habían entregado voluntariamente a Él por amor. También tenemos que Dios pone una marca en la frente de esos 144,000 para protegerlos del mal, en contraste con Satanás, que requiere una marca en la frente de aquellos que deben someterse a su maldad, o se les negarán las cosas básicas de la vida. Anteriormente conocimos a todos los personajes mencionados en el primer versículo, así que ya los tenemos identificados. El Cordero es Cristo, los 144,000 son israelitas creyentes, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y el Padre es, por supuesto, Jehová Dios. Pero aquí también encontramos otro término importante: Monte Sión. El término Sión se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos cuentan hasta 155 veces. Y generalmente se usa para referirse a la verdadera ciudad ideal de Dios. Y en otras ocasiones, a las personas que viven allí. La naturaleza subyacente de Sión es que es el nombre para Jerusalén, o un área particular de la geografía dentro de Jerusalén, sobre la que Dios gobernará después de haber sido redimida. El Salmo 2, que es considerado como un salmo mesiánico, tanto por judíos como cristianos, utiliza el término Sión de una manera que nos ayuda a entender su significado. En el Salmo 2, versos del 6 al 8, leemos: Yo mismo he consagrado a mi Rey en Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto que Adonai me dijo: Tú eres mi hijo, hoy me convertí en tu padre. Pídeme, y haré de las naciones tu herencia. El mundo entero será tu posesión. Además, en el Antiguo Testamento, encontramos que el término Monte Sión se usa 19 veces, de las cuales 9 se conectan directamente con el remanente sobreviviente de Israel, cuando es liberado y redimido. Este término solo aparece 7 veces en todo el Nuevo Testamento, pero 5 de ellas son citas de pasajes del Antiguo Testamento. Curiosamente, aquí en el capítulo 14,
se encuentra la única mención de Sión en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, el monte Sión es un lugar de regocijo, celebración, seguridad y protección. La mejor manera de entenderlo es que lo veamos como un reflejo de la condición espiritual de Jerusalén y por extensión de la condición espiritual de las personas que viven allí, en la última etapa de los tiempos finales, aproximadamente en el momento del regreso del Mesías Yeshua. Una pregunta importante que debemos hacernos aquí es: ¿el Cordero y los 144,000 están de pie sobre el monte Sión en espíritu o en forma física? Muchos académicos dicen que debe ser en espíritu, porque desde su punto de vista, los 144,000 en realidad no son lo que dice explícitamente el capítulo 7, las 12 tribus nombradas de Israel, sino que representan a la Iglesia mundial. Y, por supuesto, esos cientos de millones de creyentes gentiles no podrían caber en Jerusalén. Pero yo tomo la identificación de los 144,000 como israelitas creyentes de forma literal. Y en este versículo, no hay razón para no pensar que están de pie en Jerusalén literal y físicamente, junto con un Cristo físico. Aunque no quiero profundizar en esto ahora, claramente Cristo, el Cordero, y los 144,000 estaban en forma espiritual y en el cielo en el capítulo 7. Pero ahora han regresado a la tierra, al monte Sión, según dice aquí, en forma física. Y asumo, sin ser dogmático al respecto, que la forma física en la que vendrán será superior a la forma física que tenían al morir. Algunos comentaristas cristianos se refieren a esta forma física superior como un cuerpo glorificado, un término que a mi parecer es tan bueno como cualquier otro para describir lo que no podemos describir sin caer en especulaciones. Si el Cordero y los 144,000 no estuvieran realmente de pie en el monte Sión en alguna forma física, entonces lo que leemos en el resto del capítulo tendría poco sentido, y solo podríamos interpretar su significado mediante el uso de la alegoría. Y eso significaría que podríamos hacer con él casi cualquier cosa que nuestra imaginación nos permita. Mientras que el verso 1 es una escena que tiene lugar en el planeta Tierra, el verso 2 tiene lugar en el cielo, porque Juan dice que los sonidos que escucha provienen del cielo. Él habla de 3 tipos de sonidos. Primero, está el estruendo de aguas que corren. El segundo, el sonido del trueno. Y el tercero es el de los arpistas tocando arpas. En el primer capítulo de Apocalipsis se nos dijo que el Hijo tenía una voz como de aguas que corren. Y luego se nos dijo que el Padre tenía una voz como el trueno. Los 24 ancianos levitas tocaban las arpas. Así que tenemos un concierto de alegres sonidos que desciende del cielo celebrando y quizás anunciando el regreso de Cristo y los 144,000 a una Jerusalén redimida llamada Sión. Pero no saquemos conclusiones todavía sobre quiénes estaban en el cielo cantando y tocando. Por alguna razón aparece la palabra como antes de la descripción de cada sonido. El verso 3 dice que el cántico que se entonaba era un cántico nuevo. Cuando oímos hablar de un cántico nuevo en la Biblia, se refiere a cantos de victoria.
relacionados con eventos trascendentales en la cronología de la redención. En Éxodo 15, oímos de un cántico nuevo cuando Moisés guió a los israelitas que huían a través del Mar Rojo. Se entonan nuevos cánticos en varios salmos, incluidos el 33, 40, 96 y otros. En Apocalipsis 5, hubo un cántico nuevo para el Cordero, que fue digno de abrir el rollo con 7 sellos, y otro cántico nuevo para los vencedores y conquistadores en Apocalipsis 7. Con este cántico nuevo de Apocalipsis 14 y la reaparición de Cristo en la tierra, ha llegado otro hito crítico de la redención. Quienquiera que estuviera haciendo esos sonidos, los estaba haciendo delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Entonces, ninguno de ellos estaba emitiendo esos sonidos, sino que provenían de otros seres espirituales. Es más, noten que se nos dice que había un cántico nuevo, pero a diferencia de los otros cánticos nuevos en la Biblia, cuyo contenido se nos da a conocer, en este caso no es así. El cántico es en sí un misterio. Y el verso 3 dice que solo los 144,000 son capaces de discernirlo. ¡Qué interesante! Los versos 3 al 5 nos dan una descripción parcial, o mejor dicho, una lista de atributos de ese grupo de 144,000. Primero se dice que han sido rescatados del mundo. Segundo, no se han contaminado con mujeres. Tercero, son castos. Cuarto, siguen al Cordero, Cristo, donde quiera que va. Quinto, han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Dios. Sexto, no se halló mentira alguna en sus labios. Y séptimo, son sin defecto. Por supuesto, lo primero que hay que notar es que se enumeran exactamente 7 atributos. Y el 7 es el número ideal y el número de integridad y completitud. Entonces, estos 144,000, aunque son humanos, ahora son perfeccionados e íntegros a los ojos del Padre. Si bien nosotros los creyentes que estamos vivos debemos esforzarnos por alcanzar la perfección, y si lo permitimos, pasaremos por un proceso para ser perfeccionados, nunca alcanzaremos la integridad o la perfección en esta tierra, porque todavía tenemos estos cuerpos corruptibles de carne. Pero los 144,000 dejaron atrás estos cuerpos corruptibles cuando murieron y fueron al cielo. Pero ahora han regresado a Sión en cuerpos incorruptibles. El primer atributo de los 144,000, que es haber sido rescatados del mundo, dice simplemente que son creyentes. Confiaron y actuaron con fe, creyendo que la sangre derramada por Yeshua los redimió. El segundo atributo es más difícil de discernir. ¿Qué significa que no fueron contaminados por mujeres? El contacto con una mujer de ninguna manera contamina a un hombre, a menos que sea un contacto ilícito. Y además, en ese caso, tanto el hombre como la mujer se contaminan. No repasaré la lista de posibilidades que ofrecen varios eruditos, sino que les daré la explicación que a mi parecer es la más apta. Los que siguen las clases de la Torá y el ministerio simiente de Abraham saben que he hablado en muchas ocasiones sobre la Guerra Santa, y que la próxima guerra de Armagedón no será otra cosa que la continuación de la Guerra Santa que fue iniciada por Dios cuando luchó contra Faraón por la posesión del pueblo escogido de Dios, los israelitas. Y cuando Israel entró en la tierra de Canaán, eso implicó una guerra santa por la tierra. Y por eso el Señor estableció una serie de reglas para la guerra santa. Una de las reglas más interesantes fue la ley de Jerem.
la ley de la prohibición en español, según la cual el botín de la Guerra Santa le pertenece a Dios y no a los propios israelitas. El botín muchas veces era entregado a Dios mediante la destrucción de los objetos confiscados e incluso de las personas. Pero otra regla fascinante de la Guerra Santa involucraba a los soldados. En el libro de Deuteronomio, capítulos 20 y 23, se nos dan estas reglas y regulaciones. El profeta Samuel agregó otras más, en 1 de Samuel 21 y 2 de Samuel 11. Allí Samuel pronuncia un par de reglas que tienen que ver directamente con esta declaración de que los 144,000 no se habían contaminado con mujeres. En este primer ejemplo, David estaba huyendo del rey Saúl y llegó al tabernáculo. Necesitaba comida para sus hombres y entabló una conversación con el sacerdote a cargo. 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 5 y 6. El Cohen, el sacerdote, respondió a David: «No hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los guardias se hayan abstenido de mujer». David respondió al sacerdote: «Por supuesto que las mujeres se han mantenido alejadas de nosotros, como en campañas anteriores. Siempre que salgo de campaña, el equipo de los hombres está limpio, incluso si es un viaje ordinario. ¿Cuánto más hoy que pondrán algo consagrado en sus mochilas?». La segunda declaración en Samuel tiene que ver con la relación adúltera del rey David con Betsabé, que por cierto, estaba casada en ese momento con Urías, quien tal vez fue el general más grande y leal de David. Leemos esto en 2 de Samuel, capítulo 11, versos 9 al 11. «Pero Urías durmió a la puerta del palacio del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Cuando le dijeron a David: Urías no ha descendido a su casa, David le dijo a Urías: ¿No acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en el campo. ¿Debo entonces entrar a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Por vida tuya, no haré tal cosa». Entonces un soldado hebreo, en anticipación a la batalla, no debía tener relaciones íntimas con su esposa. La noche anterior a la batalla, y dependiendo de la situación, tal vez hasta varios días antes de la batalla. No es que las mujeres fueran ritualmente impuras, más bien es que había un mandamiento divino en contra de tener relaciones sexuales con una mujer antes de la batalla, y desobedecerlo significaba que el soldado se contaminaría con una mujer. Salvo algunas excepciones notables, todas las guerras que libró Israel fueron guerras santas. Por tanto, esta regla se aplicaba. Y esto explica entonces el tercer atributo de los 144,000 que son llamados castos. Lo primero que pensamos cuando escuchamos el término casto o virgen es en una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Y el término aplica tanto para hombres como para mujeres que nunca han tenido relaciones íntimas. Sin embargo, también tiene otros usos. En primer lugar, el uso que se le da a este término en la Biblia es para indicar algo ritualmente puro. Así que estos 144,000 son soldados ritualmente puros, castos, vírgenes para Cristo. El cuarto atributo es seguir a Cristo donde quiera que va, y esto nos recuerda a los 4 seres vivientes en el cielo que siguen a Dios donde quiera que va. Así que estos 144,000 son soldados destinados no solo a luchar, sino también a proteger. El quinto atributo es que ellos son las primicias de la humanidad para Dios, y debe tomarse en un sentido similar al que le dio Pablo en Romanos 16 y 1 Corintios 16, cuando usó el término para referirse a los primeros en unirse a la asamblea de los seguidores de Cristo.
La ley de Moisés requiere que las primicias de toda cosecha se entreguen a Dios. En Jeremías 2 dice que Israel es las primicias de Dios. Jeremías 2:1 comienza así: La palabra de Adonai vino a mí. Ve y clama a los hijos de Jerusalén, que así dice Adonai: Recuerdo tu devoción cuando eras joven. Cómo tú, como novia, me amaste. Cómo me seguiste por el desierto, por tierra no sembrada. Israel está reservado para Adonai, las primicias de su cosecha. Todos los que lo devoren incurrirán en culpa. El mal les sobrevendrá, dice Adonai. Israel, por ser las primicias, encaja perfectamente con los 144,000 que se dice que provienen ¿de dónde? De las 12 tribus de Israel. El sexto atributo es que no mienten. O mejor dicho, considerando el contexto, no expresan engaño ni falsedad. Esto debe considerarse en relación con el séptimo atributo, que es que no tienen defecto o que son sin mancha. Esa es una mejor manera de decirlo, están sin mancha. En Isaías 53 está una de las profecías más asombrosas que habla del Mesías y de su arresto y su muerte. En Isaías 53 leemos esto comenzando en el verso 8. Después de arresto y sentencia forzosos, se lo llevaron, y ninguno de su generación protestó que su ser fuera cortado de la tierra de los vivientes por los crímenes de mi pueblo, quienes merecían el castigo ellos mismos. Le dieron sepultura entre los impíos. En su muerte estuvo con un hombre rico, aunque no había hecho violencia y no había engaño en su boca. Cuando este pasaje habla de que Cristo no es engañoso, es muy probable que se esté refiriendo a que Él no daba a la gente enseñanzas o profecías falsas, porque encontramos esta misma noción en los libros de los profetas Isaías, Jeremías y Zacarías. Por tanto, existe una estrecha relación entre no pronunciar profecías falsas, no dar enseñanzas falsas, y estar sin mancha. Estar sin mancha es un término directamente relacionado con las leyes levíticas relativas al sacrificio ritual. Un sacerdote con mancha no podía ofrecer un sacrificio, ni se podía utilizar una ofrenda con mancha. Por tanto, lo más probable es que la relación entre el sexto y el séptimo atributo de los 144,000 sea que, debido a que no profirieron falsas profecías, no se mancharon ritualmente al actuar perversamente contra el pacto, como se explica en Daniel 11. Esta información se suma a la larga explicación que encontramos en este pasaje de Apocalipsis para describir a los 144,000 que acaban de volver a la tierra, en el monte Sión, con su líder, el Cordero, estando todos ellos íntegros, completos y ritualmente puros, de acuerdo con la ley. Continuaremos con el verso 6 de Apocalipsis 14 en la próxima lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.